Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a esta jornada organizada por FEDELE con motivo del mes violeta. Hoy nos reunimos con un objetivo claro: generar un espacio de reflexión y diálogo en torno al papel de la mujer dentro del sector del español como lengua extranjera, un ámbito con un importante impacto educativo, social y cultural, en el que queremos seguir avanzando hacia una mayor igualdad, visibilidad y reconocimiento. A lo largo de esta jornada compartiremos datos y testimonios que nos ayudarán a comprender mejor nuestra realidad y, sobre todo, a construir de forma conjunta un futuro más equitativo. Gracias por acompañarnos, por estar al otro lado y por formar parte de este espacio. ¡Comenzamos! A continuación, tenemos el honor de contar con la intervención de Eva Laguna Roncero, presidenta de FEDELE. En el marco de este mes violeta, su mirada resulta especialmente relevante para seguir avanzando hacia un sector más igualitario y representativo. Damos paso a Eva Laguna. Hay un momento del día que muchas mujeres conocen bien. Es el final de la jornada laboral, cuando comienza la segunda. Y sí, es que da igual que ese día hayas tomado decisiones, resuelto problemas, liderado equipo. Llegas a casa y te das cuenta que allí sigues liderando. No solo un equipo, también lideras vidas. Tengo la suerte de vivir rodeada de mujeres profesionales que compaginan ambas tareas. Ser grandes profesionales, mujeres brillantes, comprometidas, que además son madres. Y realmente madre se es 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. En este espacio que nos da el mes violeta, quiero poner en valor la labor que realizan las profesionales de nuestro sector, porque sí, son capaces de hacer que todo suceda, da igual la carga mental que tengan. Creo que el liderazgo femenino va más allá de una simple sala de reuniones. El liderazgo femenino está impregnado de empatía, de una capacidad de trabajo inmensa, de mujeres que son capaces de hacer que todo salga, que todo sea posible. Estoy convencida de que el liderazgo femenino del futuro vendrá lleno de un espacio más colaborativo, lleno también de más reconocimiento. Tengo la suerte de pertenecer a este sector, el sector L, que es un sector con alma, lleno de mujeres bonitas, capaces de hacer que todo sea posible. Buenos días a todos y a todas y bienvenidas a estas jornadas organizadas por FEDELE con motivo del mes violeta. Hoy queremos poner el foco en el papel de la mujer en el sector del español como lengua extranjera. Además, queremos reflexionar sobre los retos, las oportunidades y las experiencias reales dentro del sector. A lo largo de esta jornada contaremos con entrevistas, datos del sector, espacio de diálogo y, sobre todo, lo más importante, tendremos la oportunidad de compartir y seguir construyendo juntas un futuro mucho más equitativo. Para comenzar, queremos compartir un vídeo muy especial con motivo del 8M. Esperamos que este sea un espacio abierto y participativo. Gracias por acompañarnos y bienvenida a esta jornada. Este mes, en FEDELE, abrimos un espacio para mirar de frente a la igualdad. Celebramos el mes violeta en FEDELE, una mirada hacia el feminismo dentro del sector L. Durante 3 días reuniremos voces, experiencias y reflexiones de mujeres líderes y partícipes en el sector L en España. Un espacio en el que se sientan libres a compartir sus retos, desafíos y barreras a los que han tenido que hacer frente en el sector. El próximo 14 y 21 de marzo tendrán lugar 2 entrevistas profundas que nos permitirán conocer la historia de las mujeres que sostienen y lideran el sector L en España. Sus trayectorias hablan de pasión, de retos, de conciliación y también de desigualdades que aún persisten. El 28 de marzo cerraremos estas jornadas con una mesa de diálogo entre mujeres del sector, un espacio para compartir, cuestionar y avanzar juntas. Llega por fin un espacio para que las mujeres del sector puedan sentirse escuchadas.
Un espacio sin miedo que sirva de altavoz a todas las mujeres líderes en el sector. Queremos escuchar lo que nunca se pregunta, visualizar lo que a menudo se silencia y reconocer lo que ya hemos cambiado. Porque el futuro del ELE será más fuerte si es también más igualitario. Únete este mes a FEDELE en el mes violeta y celebremos juntas el Día Internacional de la Mujer. Antes de comenzar, vamos a repasar brevemente la agenda de la jornada para que podáis situaros en el recorrido que hemos preparado desde FEDELE con motivo del mes violeta. A lo largo de la mañana iremos combinando distintos formatos que nos permitirán abordar este tema desde múltiples perspectivas. Comenzaremos con un bloque centrado en el análisis de datos que nos ayudará a entender mejor la realidad del sector del español como lengua extranjera, más allá de percepciones, poniendo cifras y contexto a una realidad que muchas veces intuimos pero que es importante dimensionar. A continuación, en torno a las 11, daremos paso a una serie de entrevistas en las que conoceremos experiencias reales dentro del sector. Contaremos con profesionales que, desde distintos ámbitos, compartirán su trayectoria, su visión y también los retos a los que se han enfrentado, porque creemos que, más allá de los datos, son las experiencias las que nos permiten comprender mejor lo que ocurre en el día a día del sector. Abriremos uno de los espacios clave de la jornada, la mesa de debate, un momento pensado para la reflexión conjunta en el que abordaremos algunas de las cuestiones más relevantes que atraviesan nuestro sector, desde una mirada abierta, crítica y constructiva. Y, por supuesto, si queréis ampliar información sobre esta iniciativa, sobre el contenido de la jornada o sobre el trabajo que desarrollamos desde la Federación, podéis visitar la página web de FEDELE, donde encontraréis más recursos y detalles. Esperamos que este sea un espacio útil, enriquecedor y que invite a la reflexión. ¡Empezamos! Buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas organizadas por FEDELE con motivo del mes violeta. Mi nombre es Ana Quero y formo parte del equipo de FEDELE y os voy a acompañar en este primer bloque. Ahora vamos a entrar en una parte clave de la jornada, que son los datos. Porque muchas veces hablamos de percepciones, pero cuando miramos las cifras es ahí cuando entendemos realmente qué está pasando en nuestro sector. Y no es un sector menor. El sector idiomático en España genera gran riqueza y tiene un gran impacto económico y cultural. Pero como vamos a ver ahora, que sea un sector altamente feminizado no significa necesariamente que sea un sector igualitario. Si miramos en el ámbito de la educación en general, los datos son bastante claros. Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, más del 69% de las contrataciones en educación corresponden a mujeres. Es decir, prácticamente 7 de cada 10 personas que trabajan en este ámbito son mujeres. Y si nos centramos en la enseñanza de idiomas, el dato sube aún más. Hablamos de más del 74%. Esto nos sitúa ante una realidad muy concreta. No estamos en un sector equilibrado, sino ante un sector claramente feminizado. Esto, en un primer lugar, puede parecer algo positivo. Habla del peso, del compromiso y de la presencia de las mujeres en la educación. Las mujeres están en las aulas, en la gestión, en el día a día que sostiene el sistema educativo, pero al mismo tiempo, este dato también nos invita a reflexionar. ¿Por qué este sector está tan feminizado? ¿Es una cuestión de elección o también hay historia y factores sociales detrás de esto? La educación ha estado tradicionalmente vinculada a los cuidados y los cuidados históricamente asociados a la mujer. Y esto no es algo neutro. Muchas veces los sectores más feminizados son también los que tienen menos reconocimiento o condiciones más precarias. Por eso, la pregunta ya no es solo cuántas mujeres hay, sino en qué posición están y qué oportunidades tienen dentro del sector.
Aquí podemos ver estos datos de una forma muy visual. En contratación, las mujeres representan casi el 70% y en la enseñanza de idiomas supera ampliamente esta cifra. Es decir, la base del sistema educativo está claramente sostenida por mujeres. Esto es importante tenerlo en mente porque ahora vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a dejar de mirar las bases del sistema y vamos a mirar qué ocurre cuando subimos en la jerarquía. Cuando analizamos los puestos de liderazgo, la situación cambia de forma bastante significativa. Las mujeres, de media, pasan más años en el aula o en puestos administrativos antes de ascender a cargos con más responsabilidad. Es decir, necesitan más tiempo y más recorrido profesional para llegar a las posiciones de liderazgo. Y aún así, llegan muchas menos. De hecho, aunque hay más mujeres con estudios superiores en edades muy jóvenes, son los hombres quienes acceden en mayor parte a los puestos de esta formación. Si miramos datos concretos, vemos que solo alrededor del 24% de los rectorados están ocupados por mujeres. Y si ampliamos aún más la mirada a nivel global, la presencia femenina en alta dirección se sitúa en torno al 33-34%. Esto muestra una gran brecha entre formación y acceso real al poder. Además, hay un factor estructural muy importante que influye en esto, que es el tiempo dedicado a los cuidados. Las mujeres dedican aproximadamente 3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo de los cuidados no remunerado y a las tareas domésticas. Esto limita su disponibilidad, su proyección profesional y sus oportunidades a asumir roles de liderazgo. Por lo tanto, no estamos ante una falta de capacidad, sino ante una desigualdad estructural. Aquí vemos esta realidad de forma muy clara. En los puestos de rectorado, la diferencia entre hombres y mujeres es muy significativa. Por otro lado, en alta dirección, la presencia femenina sigue siendo minoritaria. Y si observamos el tiempo de dedicación de conciliación, el desequilibrio es evidente. Esto nos confirma que el problema no está en la base del sistema, sino en las barreras que aparecen a medida que avanza en la carrera profesional. Si volvemos ahora a nuestro sector, el sector L, encontramos una situación muy similar. En esta diapositiva vemos una idea que resume muy bien la realidad del sector educativo y que nos ayuda también a contextualizarlo en el ámbito L. Según los datos de la UNESCO, 2/3 del profesorado en el mundo son mujeres. Es decir, hablamos de una presencia claramente mayoritaria. El gráfico lo muestra de forma muy visual. Alrededor del 67% son mujeres frente al 33% de hombres. Esto confirma algo que ya veíamos señalado anteriormente. La educación es un ámbito profundamente feminizado. Y esto, por supuesto, también tiene su reflejo en nuestro sector, en el sector del español como lengua extranjera, donde la presencia de las mujeres es muy notable en la docencia, en la coordinación, en la gestión y en muchos espacios de trabajo cotidiano. Aunque las mujeres son mayoría en la profesión docente, esta mayoría no se traslada automáticamente a los puestos de dirección de centros y programas. Es decir, volvemos a encontrar la misma paradoja. La mujer sostiene en gran parte las bases del sistema, pero sigue estando infrarrepresentada en los espacios de mayor poder y de toma de decisiones. Por eso, cuando hablamos de feminización del sector, no podemos quedarnos solo con el dato cuantitativo, sino que no se trata únicamente de cuántas mujeres hay, sino en dónde están, en qué condiciones trabajan y hasta dónde pueden llegar profesionalmente. Y esa es precisamente una de las claves de todo este análisis. Ser mayoría no siempre significa tener la misma visibilidad, el mismo reconocimiento o las mismas oportunidades. Además, hay menos estudios, menos datos y menos análisis específicos de la mujer en el sector L, en comparación con otros ámbitos. Y esto genera lo que se conoce como un vacío estadístico, que también es una forma de invisibilización, porque lo que no se mide
tampoco se suele reconocer. Si recogemos todo esto que hemos visto hasta ahora, hay una idea que aparece de forma bastante clara. La presencia femenina disminuye a medida que ascendemos en la jerarquía. Las mujeres están muy presentes en las etapas de educación iniciales, en la base del sistema, pero su presencia se reduce en aquellos espacios que implican un mayor liderazgo o responsabilidad académica. Es decir, no desaparecen del sector, pero sí de los espacios de poder. Y esto nos da una pista importante, un indicador claro de que las mujeres siguen estando más vinculadas al ámbito de los cuidados y menos asociadas socialmente a los puestos de toma de decisiones. Y esto no es algo puntual, sino que responde a dinámicas estructurales que llevan ya tiempo funcionando. Por ejemplo, lo que se conoce como la prolongación del mito maternal, donde se sigue asociando a las mujeres los roles de cuidado y atención. También la concentración de las mujeres en áreas que históricamente han tenido menor prestigio social, o la llamada segregación laboral horizontal, que hace que los hombres y mujeres se distribuyan de forma desigual según su tipo de trabajo. Y por supuesto, la existencia de redes de poder tradicionales, los que muchas veces se denominan Old Boys Club, que facilita el acceso a hombres a ciertos puestos de responsabilidad. Todo esto configura un espacio en el que las mujeres son mayoría en el sector, pero no tienen la misma presencia en los espacios donde se toman las decisiones. En el fondo, seguimos viendo cómo muchas profesiones vinculadas a la mujer están relacionadas con ese rol maternal, que se ha constituido socialmente, mientras que los hombres tienden a generar redes que favorecen su acceso a posiciones de poder. Por eso, entender esta realidad no es cuestión de números, sino de comprender las estructuras que hay detrás. Y solo desde ahí podemos empezar a transformarlas. Después de ver todos estos datos y las conclusiones, la pregunta es inevitable. ¿Qué podemos hacer a partir de aquí? Porque entender esta realidad es importante, pero lo realmente transformador es plantear soluciones. En este sentido, hay varias líneas de acción que nos pueden ayudar a avanzar hacia un futuro más equitativo dentro de nuestro sector. Una de ellas es la creación de redes profesionales femeninas, espacios donde compartir experiencias, generar apoyo mutuo y, sobre todo, impulsar el liderazgo de mujeres dentro del ámbito educativo y empresarial. También es fundamental apostar por la educación y por el desarrollo profesional en todas las etapas, no solo en el acceso, sino también en el crecimiento y proyección dentro del sector. Otro punto clave es la generación de más estudios y datos. Como hemos visto, existe un vacío estadístico en muchos aspectos del sector L, que realmente invisibiliza la realidad, que ese es el primer paso para poder transformarla. A esto se suma también la necesidad de políticas reales de conciliación y corresponsabilidad. No solo medidas teóricas, sino cambios estructurales que permitan así un equilibrio en el tiempo, las oportunidades y las responsabilidades. Y también es interesante abrir una reflexión más amplia sobre el propio sector, fomentar una mayor diversidad en todos los niveles, sin reproducir los roles tradicionales, para construir así un entorno más equilibrado y justo. Y me gustaría cerrar esta parte con una frase de Simone de Beauvoir que resume muy bien todo lo que hemos visto. Las restricciones que la educación y la costumbre imponen a las mujeres limitan su poder sobre el universo. Para entender estas restricciones es el primer paso para poder superarlas. Muchas gracias. Después de haber analizado los datos y reflexionado sobre la realidad del sector, queremos dar paso ahora a una parte fundamental de esta jornada, las experiencias reales. Porque más allá de las cifras, es en los centros, en el día a día, donde se construyen los cambios. Para ello, contamos con Rocío Vilaró, directora, y Laura Cervini, profesora de español, de Escuela Mediterráneo, International House Barcelona. Hoy nos van a hablar de un tema especialmente relevante:
cómo construir espacios educativos más igualitarios, cómo detectar y abordar la violencia de género y qué papel pueden tener las escuelas en este proceso. Porque educar no es solo enseñar una lengua, también es generar conciencia, transmitir valores y construir espacios seguros. Así que, sin más, damos paso a Rocío y Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues buenos días. Antes de nada, dar las gracias a FEDELE por esta iniciativa tan necesaria y por invitarnos a participar. Pues Rocío Vilaró, soy una de las directoras de la Escuela Mediterráneo. La escuela está situada en el centro de Barcelona, junto a la Rambla. Y bueno, este mes de febrero hemos cumplido 30 años, estamos de aniversario, muy felices. Hola, yo soy Laura Cervini, soy profesora de la Escuela Mediterráneo desde hace un año. Hola, pertenecemos a la red Tandem International y desde diciembre, el pasado diciembre, somos parte también de International House Barcelona. Exacto. Entonces, Rocío, empezamos con esta charla y te voy a preguntar, para romper el hielo, ¿por qué decidisteis tratar este tema en la escuela? Porque normalmente este no es un tema cómodo en las escuelas de español ni en espacios fuera del activismo feminista en general. Bueno, pues porque estamos hablando de derechos humanos, porque es algo estructural, son situaciones que nos han pasado a todas nosotras, a nuestras amigas, a nuestras madres, abuelas, a nuestras hijas. En la definición de lo que son las violencias machistas que da la propia ley, ya dice que son una vulneración de los derechos humanos que se ejerce contra mujeres, infancia y adolescencia como manifestación de la discriminación y de la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que se produce por medios físicos, económicos o psicológicos y que tiene como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual, que se puede producir en el ámbito público y en el privado. Y también sabemos que es importante atender a las violencias machistas desde la perspectiva interseccional, porque estas experiencias se cruzan con otros ejes de opresión como son la clase social, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, la edad, etc. Así que sí, el acoso también se da en el trabajo y es una de las violencias estructurales. Es una realidad habitualmente invisibilizada, normalizada, casi nadie la ve o la quiere ver, a nadie le gusta hablar de este tema y es más, cuando alguien habla, muchas veces reacciona como si fuera esa persona quien está creando el problema en vez de ser la que lo está poniendo sobre la mesa o está intentando acompañar a quien lo está viviendo. Así que no se trata de una cuestión de ideología en absoluto, los datos están ahí, están las noticias y está la realidad que todas podemos ver solamente con fijarnos. En España, los datos de la última encuesta específica sobre acoso sexual en el trabajo, que son del 2025, muestran que el 28,4% de las mujeres que trabajan o han trabajado han sufrido acoso sexual en su vida laboral. Y entre las más jóvenes, de 18 a 29 años, la cifra es escalofriante, la prevalencia supera el 43%. También sabemos que cuanto más precarias son las condiciones laborales, mayor es el peligro de sufrir alguna situación de este tipo. Y en sectores feminizados como es el nuestro, donde la mayoría de las mujeres están más en los equipos y no tanto en los puestos de dirección, pues ahí también aumenta el riesgo de que se den estos casos de acoso. Entonces, es tan claro el problema que nos hemos dotado de leyes específicas contra el acoso. Hay medidas específicas en todos los convenios, incluidos los nuestros. Se han incorporado protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, hay planes de igualdad y en muchas comunidades hay planes también contra la discriminación al colectivo LGTBI. Y entonces, claro, en este contexto, las escuelas tampoco estamos libres de estas situaciones y, por lo tanto, tenemos que abordarlo de alguna forma, ¿no? Efectivamente. Pero es que además, como centros educativos somos espacios de transformación social, espacios de mejora. Así que tenemos una responsabilidad también en este tema. Necesitamos crear escuelas que sean espacios seguros y libres de discriminación
por razón de sexo, identidad de género, orientación afectivo-sexual, clase social, edad, origen étnico, cultural, diversidad funcional, situación administrativa, legal o no, todas esas circunstancias que se dan en nuestras escuelas. Pues entonces entiendo por lo que dices que hay una mirada, una perspectiva que es más legal, protocolos, leyes, etcétera, y otra perspectiva que en cambio es más, diríamos, social y comunitaria, ¿no? ¿Es así? Exacto. Es una obligación contar con protocolos contra el acoso sexual y por razón de género, de sexo. Además hay otras normas como planes de igualdad para empresas que tienen más de 50 empleados o empleadas y planes también contra la discriminación LGTBI. Lo primero que tendríamos que tener claro es que un protocolo no es un documento que hacemos por obligación y que podemos guardar en un cajón. Es un proceso que implica a todo el centro, porque lo que pretendemos es cambiar un sistema, como hemos dicho, unos comportamientos tan naturalizados que a veces ni los vemos o a los que restamos importancia. Entonces, el objetivo principal de los protocolos es prevenir y sensibilizar. Bueno, lo que queremos evitar es que se den estas situaciones. Así que todo el trabajo de sensibilización en violencias, de formación a todas las personas, desde dirección a los diferentes equipos y también a los estudiantes, es fundamental. Tú has dicho que existe una diferencia, ¿no? Estos protocolos atienden al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Entonces, ¿hay una diferencia? Sí, vamos a aclararlo. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual y que tiene como objetivo o produce el efecto de atentar contra la dignidad, la libertad de una mujer o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto. Y ¿podrías ponernos algunos ejemplos en este caso? Claro, por ejemplo, preguntar o explicar la vida sexual de una compañera, las bromas sexuales, comentarios groseros sobre el cuerpo, peticiones sexuales no deseadas, amenazar con difundir vídeos o fotos de carácter sexual, gestos obscenos, arrinconar, contacto físico no deseado, como pellizcar o masajes, etc. Y el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento no deseado, verbal o físico relacionado con el sexo o el género de la mujer y que tiene como objetivo o produce el efecto de atentar contra las condiciones de trabajo por el hecho de ser mujer o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo, molesto, que dificulte su promoción, acceso a cargos directivos, remuneración o reconocimiento profesional. Remarco lo de que produce el efecto porque muchas veces la persona que acosa dice es que no era mi intención. Bueno, eso puede que sea verdad o no, pero ha producido el efecto y eso es importante. ¿Y puedes hacernos algún ejemplo de este tipo para marcar más la diferencia? Sí, vamos. Podrían ser, por ejemplo, actitudes o comentarios condescendientes o paternalistas, asignar o solicitar tareas en función de prejuicios sexistas, degradar condiciones de trabajo pues, por estar embarazada o por una reciente maternidad, ridiculizar las capacidades o habilidades por razón de su sexo o género o ignorar aportaciones por razón de su sexo. Estas son situaciones que todas creo que hemos vivido o presenciado a lo largo de nuestra vida. Desafortunadamente. Entonces, aclarado esto, ¿cómo se empieza un protocolo? ¿Cómo se pone en marcha un protocolo? Vale. Primero, tienes que partir de un posicionamiento empresarial claramente alineado con las políticas de igualdad. Es importante manifestar de manera explícita el compromiso de la escuela con la erradicación del acoso y de la discriminación. Que la escuela tiene una política de tolerancia cero ante cualquier situación de este tipo. Podemos hacerlo a través de cartas de la dirección, en los manuales de bienvenida, los manuales internos, comunicaciones corporativas internas y externas, los códigos éticos y también podemos darlo a conocer en nuestras redes, en nuestra web y en nuestras redes sociales. Segundo, la organización del trabajo, pensar cuáles son nuestros estilos de gestión, nuestra política de contratación. ¿Estamos contratando siempre mujeres jóvenes para determinados puestos? ¿Por qué? ¿Cómo es el entorno laboral? Si prestamos atención a las quejas,
si hacemos entrevistas a las personas que dejan nuestra escuela, lo que tenemos que fomentar es un compromiso de todas las personas de la escuela por tener relaciones basadas en la libertad y en el respeto. Y para eso son importantes las acciones de sensibilización, la cartelería, hablar sobre las violencias, aprender a conocer todos los tipos que hay. Sí, en efecto, aquí en la escuela tenemos el iceberg de la violencia, ¿no? De los tipos de violencia. Los tenemos en los pasillos, lo tenemos en las clases. Exacto. Así podemos hablar de que, además de lo que aparece en las noticias, que es la punta del iceberg, están todas esas otras violencias invisibilizadas, implícitas, que son la base o el inicio de las visibles. Y por eso hemos de reconocerlas y pararlas, para que no se produzcan y para que no escalen. Y entonces, ¿quién elabora este protocolo? Bueno, el protocolo es importante, que en el grupo de elaboración del protocolo es importante que estén representadas todos los sectores de la escuela, que haya una persona representante de cada área, del equipo docente, administración y recursos humanos y dirección. Dirección también es importante que esté presente porque se puede iniciar un trabajo, pero si después dirección lo frena, no ha servido para nada. Así que es importante que la dirección también se involucre. Y tenemos que tener al lado el convenio y la PRL, la prevención de riesgos laborales, porque hay que aplicar como mínimo las medidas preventivas y sensibilizadoras que allí se indican. Y si se da un caso, las medidas cautelares y disciplinarias que marca el convenio. Por eso este grupo o comisión tiene que recibir una formación específica sobre protocolos para tener claro todo lo que implica el marco normativo, el ámbito de aplicación, si es responsabilidad de la empresa, las personas internas solamente o las personas externas, la clientela, los proveedores, las personas en formación. ¿Cuáles son las vías de comunicación de un caso o de denuncia? ¿Quiénes van a ser las personas de referencia del protocolo? Tener en cuenta también, como hemos dicho, las personas de nuestra empresa de mayor vulnerabilidad. Tener en cuenta los derechos de las personas implicadas en el procedimiento, y estamos hablando tanto de la persona acosada como la persona acosadora, que también tiene derechos. Tener claras las pautas de actuación y de confidencialidad, definir muy bien el diagrama, definir muy bien el diagrama del procedimiento de actuación si se da un caso, y las tipologías de medidas que se van a aplicar durante el procedimiento, que son medidas cautelares, medidas correctoras, medidas preventivas tras el caso y, muy importantes, las medidas de recuperación y reparación a la víctima. También tenemos que pensar cuánto puede durar posiblemente una semana o máximo 2 semanas, y aclarar que la vía interna para el protocolo no excluye la externa. La persona acosada puede poner una denuncia fuera de la escuela. Exacto. Entonces se hace esta propuesta de documento a toda la plantilla y se vota por parte de la plantilla y de dirección. Y ese grupo de elaboración puede pasar a ser el grupo o comisión de abordaje y seguimiento del protocolo. Hay muchas cosas que se pueden explicar sobre protocolos. Vamos a seguir trabajándolo como FEDELE para acompañar a las escuelas a crear su propio protocolo, ¿no? Y bueno, dejamos aquí los protocolos y vamos a enfocar ahora este trabajo desde el equipo docente y el trabajo en el aula. Tú has dicho que no hace mucho tiempo que trabajas con nosotras. ¿Cuáles son las características que como profesora destacarías en relación a nuestro compromiso contra la violencia de género? Sí, efectivamente. Yo trabajo en la Escuela Mediterráneo desde hace poco tiempo, es poco más de un año, casi nada. Y tengo que confesar que cuando envié el currículum no conocía el compromiso, no tenía idea de tal compromiso de la escuela con el tema de la protección de los derechos, la lucha a todo tipo de discriminación. Sin embargo, considerando mi experiencia en un grupo de investigación en el estudio de género, esto me resultó bastante impactante cuando llegué, porque entendí que había llegado al lugar adecuado, pero no lo digo para halagar a la escuela, que también, porque me parece que tenga mérito, sino para destacar un elemento que en su momento fue muy importante para mí, que es la evidencia de este compromiso, de este enfoque en la estructura física, quiero decir, de la escuela.
¿Qué quieres decir con eso exactamente? Quiero decir que el enfoque inclusivo de la escuela aparece desde el primer momento en el que una persona entra en esta escuela. O sea, la presencia de carteles, avisos, el adhesivo del punto lila, dan a las personas que entran, proporcionan la idea del compromiso, del enfoque, de los valores de la escuela. Y si esto lo percibí yo, que no sabía nada de la escuela y llegaba aquí por primera vez, ahora sé, pero en su momento intuí, que los estudiantes también lo percibirían. Y esto, para mí, tiene una importancia fundamental, porque crea un entorno en el que el alumnado, que tal, además es tan heterogéneo, el alumnado que nosotros tenemos es súper heterogéneo, y se siente inmediatamente acogido, respetado, a pesar de su procedencia, de su credo religioso, de su orientación sexual o de su género. Y esto creo que es muy importante. Muy bien, sí. Entonces, hemos visto que hay varios tipos de violencia de género. ¿Cómo crees que se pueden detectar en el aula por parte del equipo docente, en el contexto escolar? Mira, el tema de los acosos y de la violencia de género o por razones de sexo es un tema muy delicado. Hemos visto que abarca muchísimos aspectos que tú has destacado también en el marco legal. Y por esa razón considero muy importante destacar ya una diferencia, evidenciar una diferencia entre las señalaciones por acoso o por violencia dentro del contexto escolar y las señalaciones o la voluntad de hablar, de comentar, de compartir casos que involucran o hayan involucrado el alumnado en el presente o en el pasado. En este año, personalmente, afortunadamente tengo que decir, no he tenido experiencia directa de ningún caso de acoso en la escuela señalado por los estudiantes, pero sí que en el pasado sé que ha habido casos de discriminación que se han abarcado enseguida. Por lo que concierne a los casos, en cambio, de personales, digamos, de los estudiantes, ¿cómo se detectan? Pues nuestro alumnado, como decíamos antes, es muy variado. Y al ser la mayoría de los casos personas adultas, puede que hayan vivido o que vivan situaciones de acoso o violencia fuera de la escuela. Entonces, nuestro trabajo empieza primero con una elección consciente y coherente del material escolar, del material didáctico, que está aprobado por el Departamento de Docencia y por el jefe de estudio. Se implementa también, pero con materiales que cada profesora considere oportunos. Y luego el profesorado, al principio de cada curso, de cada trimestre, junto con las normas de la escuela, como tú decías antes, las normas de la escuela y toda la información necesaria, proporciona también la información a los estudiantes sobre los valores que rigen la escuela como espacio libre de discriminación, acoso y violencia. Además, les informamos a los estudiantes de la presencia de un protocolo disponible para todo el alumnado que quiera denunciar situaciones de este tipo. Pero no solo. A lo largo del trimestre dedicamos varias actividades a este tipo de sensibilización y concienciación sobre el tema. Por ejemplo, pienso en la última actividad que hicimos justo la semana pasada. ¿La del 8 de marzo? Sí, la del 8 de marzo, en la que pedimos a los estudiantes y a las estudiantes que describieran una mujer que haya sido o que es todavía referente en su vida. Y salieron descripciones brutales. No pasa nada que la persona fuera una persona famosa o una persona desconocida, esto no era relevante. Eso fue fenomenal, fue genial. También hemos colocado en el pasillo unos carteles muy grandes con unos círculos blancos donde las y los estudiantes pueden colgar de forma anónima o si quieren pueden declarar su nombre. Pueden pegar post-it con ejemplos de casos de discriminación, cualquier tipo de discriminación, de acoso o de violencia que puedan haber vivido directa o indirectamente. O también pienso, por ejemplo, en una actividad que hice más o menos hace un mes, partiendo de una actividad de profe DL, volvimos a escribir un poema basándonos en otro poema que analizamos. La traducción del título de este poema es "Sé una dama", dicen.
El propósito de estas actividades, de esta última como de todas las otras, no es solo enfocar el tema de la violencia de género, sino vehicular una sensación de seguridad, de respeto, crear un entorno en el que los alumnos y las alumnas se sientan cómodas en compartir, si lo desean, cualquier tipo de experiencia que puedan haber tenido. Y estos son solo unos ejemplos entre los más recientes, pero hay que tener en cuenta también que el respeto de las diversidades se basa justamente en el hecho de crear un entorno seguro. Y justo te lo comentaba esta mañana, una alumna justo esta mañana nos estaba comentando eso, que se siente segura, que siente que tiene un espacio donde puede compartir sus experiencias. Y no hace falta que estas experiencias luego vayan a parar a algún sitio, simplemente el hecho de poder compartirlas. Entonces, claro, estás diciendo que este entorno seguro ha sido útil para que algunas alumnas, algunos alumnos hayan contado su experiencia y hayan compartido sus opiniones. Sí, esto ha pasado varias veces en realidad. Hay que hacer una diferencia. Hay que también, sabemos que tenemos que estar listos a detectar situaciones más delicadas o más difíciles que puedan surgir, pero que sí que hasta ahora hemos tenido prueba de la eficacia de este enfoque. Os pongo dos ejemplos personales que me parecen muy representativos. Uno ha sido en un curso de A1, un curso de 10 estudiantes de países diferentes y una persona, y estábamos explicando desde el punto de vista gramatical el tema del género, ¿no? Entonces el masculino y el femenino. Y mencioné, así en la clase, mencioné la posibilidad de dirigirse a personas de género no binario, de reconocimiento del género no binario por la RAE. Y al cabo de una semana, una persona del grupo se ha acercado y me comentó justo que ella había tenido una dificultad en este sentido, porque no se reconocía ningún género, pero no sabía cómo pedir a la gente que se le dirigiera de una forma neutra y que había dejado de hacerlo porque le daba miedo y porque no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces presentamos la posición de la RAE y empezamos un debate que fue muy interesante en toda la clase. Fue un debate súper interesante y además ella nos dijo que se había sentido acogida como persona, comprendida, escuchada, a pesar de que luego el resultado de esta posibilidad se reflejara o no en el comportamiento de sus compañeros y de los profesores. Y luego hemos tenido otro caso un poco diferente en otro curso, siempre un curso donde las personas venían de todos los sitios del mundo, y en una clase de conversación se estaba explotando el tema de los derechos de las mujeres en la España antes con Franco y después de Franco. Y al final de la clase una alumna se acercó a la profesora y explicó que se había, llorando, y le explicó que se había sentido muy mal tocando estos temas porque ella venía de una vida de violencias que había padecido con su marido y que se había divorciado, que era una cosa muy rara en su cultura, pero en su experiencia personal, y que estaba súper contenta de estar en España y que estaba súper contenta de haberlo hecho y que le gustaba la idea de poder compartir, aunque en un espacio limitado, pequeño, como era la clase, de poder compartir su experiencia. Muy bien, sí, sí. Entonces, ¿consideras que las escuelas pueden tener un papel relevante en la prevención y en el abordaje de los casos de violencia de género? Hombre, claro, como tú estabas diciendo antes, al ser centros formativos, esto es imprescindible. O sea, no es lo mismo una escuela de idiomas para adultos que una escuela primaria. El enfoque es diferente, pero sí que es fundamental proponer medidas de prevención, como tú decías muy bien antes, y de conocimiento en algunos casos, proporcionarles simplemente información sobre este tema. Y luego,
en un segundo momento también es importante que en nuestro caso específico, al ser un PUN lila, los alumnos y las alumnas sepan que puedan aprovechar de varios recursos y herramientas, no solo de concienciación, sino de acción también para intervenir en casos de acoso o de violencia. Pero ahora que hemos hablado de, digamos, del punto de vista didáctico, entre comillas, ¿quieres explicarnos un poco el proyecto comunitario del que forma parte la escuela? Sí, encantada. Bueno, es una iniciativa de la que somos promotoras, es una iniciativa para prevenir y abordar las violencias machistas no solo en el centro, sino en todo el entorno. Así que aquí estamos trabajando la responsabilidad social de las escuelas. Se trata de una red comunitaria del barrio en el que nos encontramos. Es una red de prevención y abordaje de las violencias machistas que lleva en marcha desde el 2021. Se llama Todas Som Punt Lila, Todas Somos Punto Lila, y es una red permanente de espacios seguros compuestos pues, por la asociación vecinal, los equipamientos culturales y sociales, las entidades, pero sobre todo las tiendas, las peluquerías, las farmacias, bares, librerías, etc. Todas con un distintivo en la puerta, Punt Lila, espacio seguro, y en estos espacios una persona que se encuentra en una situación de peligro puede entrar porque encontrará personas que están formadas para atender estas situaciones. No se atienden solo situaciones de emergencia, ¿no? Imagina que estás viviendo una situación de violencia pues, en casa, en los estudios, en el trabajo, en tu grupo de amigos y no te atreves a explicárselo a tu familia o a las amistades, o no quieres ir a poner una denuncia, o incluso tienes dudas, y resulta que tu panadera o tu farmacéutica, tu peluquera de siempre es un espacio seguro. Os conocéis del día a día y esa persona ha recibido formación para atenderte en este tipo de situaciones, ¿no? Sabe cómo escucharte, cómo acompañar y en el caso de que lo necesites y lo pidas, tiene una guía de recursos donde puedes acudir en función de la situación que estés viviendo y de lo que necesites, que puede ser atención psicológica, jurídica, poner una denuncia o acudir a un centro médico especializado. A veces no es una situación de violencia actual, a veces son historias vividas cuando éramos niñas, adolescentes o jóvenes, que no hemos contado jamás en la vida, pero que las tenemos aquí guardadas y que en este espacio seguro de confianza pues te sientes a gusto como para explicarlo. Además, estos espacios seguros, punts lilas, estamos coordinados con los circuitos oficiales de atención a la violencia machista, los recursos sanitarios, policiales, servicios sociales, etc. Y también, muy importante, con los lugares de recuperación que hay en el propio barrio, donde poder reunirte con otras mujeres pues, para hacer talleres, cursos, lo que sea. Y en este caso hemos tenido algún caso, hemos atendido a alguien que ha venido desde fuera de la escuela. Sí, claro, llevamos como 5 años, hemos atendido varios casos, el último que recuerdo fue el mes pasado, es una mujer que vino a hacer la prueba de nacionalidad y que vio la cartelería, vio el adhesivo en la puerta y que después del examen pues, nos pidió hablar sobre la situación que estaba pasando. Entonces la atendimos, escuchamos su historia y como nos pidió información sobre recursos de emergencia, pues le dimos el folleto que tenemos. Así que esta experiencia de recurso comunitario creemos que es una experiencia muy necesaria y muy gratificante, porque aunque estemos escuchando casos duros, en realidad estamos ayudando a personas que lo necesitan y que no encuentran tantos espacios de escucha y de acompañamiento. Así que creo que es importante que las escuelas también formemos parte de estas redes comunitarias de apoyo a las mujeres. Y nada, pues solamente animaros a hablar de estos temas, a ponerlos encima de la mesa, a dejar que sean temas tabús, que los podamos tratar en nuestros centros y que empecemos a elaborar los protocolos y, bueno, que los tratemos en clase, ¿no? Claro. Que lo hablemos con las estudiantes y nada, pues si queréis hablar sobre estos temas, si queréis ayuda con los protocolos,
Si queréis compartir las experiencias en vuestros centros, pues podéis poneros en contacto o con Fedele o con nosotras y estaremos encantadas de escuchar vuestras experiencias y vuestras opiniones. Gracias, Rocío. Gracias, Laura, y gracias a Fedele y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Después de esta intervención tan interesante de Rocío y Laura, donde hemos visto cómo se puede trabajar desde los centros para construir espacios más seguros e igualitarios, queremos dar un paso más y centrarnos en las experiencias individuales dentro del sector. Porque más allá de las iniciativas y los proyectos, también es importante escuchar las trayectorias personales, entender qué ocurre en el día a día profesional y qué retos siguen existiendo. Para ello contamos con Susana Molina, profesional del sector L en Tandem Madrid, con una amplia experiencia en el ámbito de la enseñanza y la gestión educativa. Con ella vamos a profundizar en el liderazgo femenino, en los obstáculos que pueden aparecer a lo largo de la carrera profesional y en lo que se conoce como el cuello de botella en el acceso a puestos de responsabilidad. Una conversación que nos ayudará a conectar los datos con la experiencia real y a seguir avanzando en esta reflexión. Os dejamos con Susana. Hola, ¿qué tal? Pues nada, soy Susana Molina, trabajo en la escuela Tandem Madrid y pues nada, estoy encantada de participar en este mes violeta de Fedele y os voy a contar un poquito de mi trayectoria y mi experiencia en el sector como mujer, sobre todo. Quiero empezar con una reflexión que tuve en el primer momento en el que me ofrecieron participar en este proyecto y grabar esta entrevista. Lo primero que me vino a la cabeza fue la inseguridad y decir yo, pero ¿por qué? Entonces creo que ese es uno de los obstáculos, bueno, que luego hablaré un poquito más, ¿no? Pero creo que muchas veces las mujeres, y quizá también los hombres, pero bueno, yo estoy aquí para hablar de las mujeres, tenemos esa falta de seguridad en nosotras mismas y nos cuesta mucho a veces valorarnos. Entonces yo pues me quedé ahí unos días pensando ¿y qué puedo aportar o qué puedo decir o va a ser interesante para algunas personas? Entonces bueno, pues nada, aquí estoy y espero que sí, que os resulte pues interesante, inspirador y simplemente os voy a contar un poco mi experiencia y ojalá que sirva para otros, ¿no? Y para otras sobre todo. Bueno, para empezar me gustaría hablar un poco de mi familia, ¿no? Porque yo creo que también el cómo somos ahora tiene mucho que ver en de dónde venimos. Yo soy la mayor de 3 hermanos, o sea, soy yo con 2 hermanos chicos, la única chica, en una familia pues típica, pues con unos padres machistas un poco, ¿no? Mi padre pues tenía muchas ideas machistas y mi madre las asumía como normales y mis abuelos también que estaban muy cerca pues también. Entonces yo rompí un poquito el molde ahí. Mis hermanos, por ejemplo, pues no hacían ninguna tarea en casa y a mí mi padre, por ejemplo, me exigía, ¿no? Hacer las camas o recoger, etcétera, y a ellos no. Entonces yo ya desde muy pequeña en ese contexto pues dije, pues no lo hago, o sea, yo no le voy a hacer la cama a mi hermano, ¿no? Entonces ya creo que empecé a marcar ahí un poco también mi personalidad. Luego convivía muy de cerca con mis abuelas. Una de ellas fue analfabeta, nunca aprendió a leer y eso luego, pues ahora con el tiempo yo lo pienso, lo afortunada que he sido yo en poder pues, hacer una carrera, hacer un máster, viajar, etcétera, porque ella no pudo, ¿no? En la época en la que le tocó vivir, pues no tuvo acceso a tener una educación, ni siquiera básica, o sea, ni siquiera aprender a leer. La otra sí, mi otra abuela, mi abuela materna, pues sí que pues aprendió a leer, tuvo unos estudios muy básicos, igual que mi madre, pero era una mujer muy conservadora y entonces me acuerdo que cuando yo empecé la universidad, pues yo quería trabajar, los fines de semana enseguida encontré un trabajo para ser más independiente, hacer mis cosas y bueno, me salió, el primer trabajo que tuve era cuidar a un niño. Y entonces yo me tenía que ir pues muy temprano porque me iba a cuidar el niño toda la mañana y después ya me iba a la universidad y volvía como a las 10 de la noche, ¿no?
Y entonces esto a mi abuela, que vivía con nosotros, le desarmó completamente, o sea, y me propuso una cosa que luego ya con los años yo he pensado, madre mía, ahora ya lo veo con perspectiva. Ella me dijo, yo te pago lo mismo que te va a pagar esta familia por cuidar al niño para que no vayas y te quedes en casa conmigo, solamente vas a tu universidad. Y entonces solamente esa propuesta a mí me hizo todo lo contrario, o sea, el efecto fue ni hablar, o sea, yo voy a hacer esto aunque me cueste un montón de horas, madrugar un montón y tener que estudiar pues, en el tren y pues eran jornadas muy largas para mí. Pero no, porque fue creo mi primer paso hacia la independencia, ¿no? Hacia decir, mira, yo voy a ganar mi pequeño sueldo, voy a estudiar mi carrera y ya está. Y entonces empecé un poco pues tímidamente a abrir un poco las alas, ¿no? Decir, no me voy a quedar aquí en casa cuidando de mis hermanos o cuidando de mi abuela porque yo quiero hacer otra cosa. Entonces, bueno, eso os quería comentar un poco como ese contexto, ¿no? En el que crecí, hice mi carrera, me la saqué muy bien, con becas. Tuve la suerte de disfrutar de becas, que fue lo que me permitió hacer todos los años de carrera. Hice filología hispánica en la Universidad Autónoma. Y cuando ya terminé la carrera, bueno, estuve unos años trabajando de telefonista, nada que ver, porque no tenía muy claro tampoco lo que quería hacer. Yo me acuerdo que en la clase de español como lengua extranjera en la carrera yo me dormía porque era justo después de comer y yo estaba muerta y estaba cansadísima siempre y entonces esa asignatura pasó por delante de mí sin enterarme prácticamente, ¿no? Y bueno, pues fíjate qué cosas que luego ha sido donde yo he realizado toda mi trayectoria profesional. Entonces, bueno, acabé la carrera y tuve algún trabajillo así que no tenía nada que ver con la filología, pero un buen día pues me apareció delante de mí la oportunidad o la idea con una amiga de irme a Irlanda. Y bueno, pues creo que esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque ahí fue donde realmente yo salí de ese entorno pequeñito, ¿no? Limitado para mí, y entonces descubrí pues lo que era enseñar español, que ha sido a lo que me he dedicado desde entonces, y bueno, todo lo demás que vino, ¿no? Con ese viaje. Yo llegué a Irlanda y empecé a trabajar en una fábrica. Nunca pensé en ser profesora todavía. Yo llegué allí un poco a la aventura, a ver qué pasaba y qué encontraba, ¿no? Y aprender inglés. Y sorprendentemente, pues había gente que venía a hacerme preguntas sobre el español y cómo se dice esto y cómo tal. Y cuando supieron algunas personas que yo había hecho filología, pues era como, ay, pues nos puedes dar una clase de español. Había un interés ahí muy grande en aprender español entre pues, los italianos, los franceses, los irlandeses también. Fue una época que había pues, mucha gente que se iba a Irlanda, había mucho trabajo, era muy fácil vivir en Irlanda en esa época, era el 2002 cuando yo me fui. Y bueno, pues un poco así por pasar el rato, pues yo empecé a dar clases gratis en un bar y reuní pues a un grupito de gente. Luego también hacía alguna clase privada y no sé si cobraba 10 euros o una cosa así. Y empecé a cogerle el gustillo y dije, uy, pues oye, pues a ver, me sirve, ¿no? Ser filóloga y haber estudiado lengua. Me veía que me podía yo defender en ese terreno. Y bueno, después de unos meses haciendo clases así un poco de experimentación, porque no tenía ni idea, me contrataron en una escuela. Alguien que conocía a otra persona y bueno, me puso en contacto con alguien y entonces empecé a dar clases en una academia que se llamaba Bridge Mills. Y lo recuerdo con mucho cariño porque recuerdo perfectamente mi primera clase, salir de la clase, me encantó mi grupo, los alumnos, bueno, nos hicimos amigos luego con el tiempo, por supuesto,
pero me encantó el grupo. Pero el primer día que yo salí de esa clase pensé, qué maravilla, me encanta y encima me pagan. Y entonces yo creo que ahí, es que me acuerdo hasta en la calle por donde iba andando, creo que ahí ya pues dije, esto es lo mío, o sea, quiero hacer esto. Y pues a partir de ahí hasta hoy ha sido a lo que me he dedicado, al español como lengua extranjera. Bueno, luego estuve unos años más en Irlanda y di muchas más clases, trabajé en más sitios, empecé a cobrar todas mis clases, empecé también a hacer algunos intercambios de idiomas. Y bueno, pues la verdad es que fue una época muy bonita, eso era como pues empezar algo muy bonito a nivel personal y a nivel profesional. Y bueno, como anécdota recuerdo que en esta academia yo trabajaba con el libro Planeta de Begoña Llobet y Matilde Cerrolaza, que ahora son mis jefas y llevo muchos años trabajando con ellas. Pero en esa academia yo ya trabajaba con este libro, que es una maravilla, Planeta, y me encantaba. Y con L. de Borovio también, que luego fue mi profesor en el máster, y cuando lo conocí, o sea, yo estaba como... era como un sueño, ¿no? Cuando volví a España y pues conocí a Virgilio Borovio, hice el máster en Alcalá y bueno, conocí a mucha gente del sector que yo había pues leído y había trabajado con sus materiales, pero desde allí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un inicio muy bonito, no tenía ni idea, también recuerdo mi primera clase explicando el subjuntivo, un desastre total. Pero bueno, pues ahí aprender y pues a encaminar un poco la trayectoria que luego he seguido durante pues más de 20 años, bueno, 24 años, desde el 2002. En verdad empecé en 2003 a dar clase en Irlanda y luego ya nunca paré hasta ahora. Bueno, luego volví a España y es verdad que al volver a España hay como un choque, ¿no? Porque laboralmente pues aquí las cosas son un poco diferentes. Y la primera cosa que yo percibí, no por ser mujer, sino simplemente por ser profesora de español, fue la valoración, ¿no? Aquí no se me valoraba, ser profesora de español aquí no era algo tan impresionante como allí, ¿no? Que allí era, bueno, eres profesora y eres filóloga, pues es lo más. Aquí me costó un poco más, entonces yo sabía que tenía que hacer el máster. Y volví, de hecho, porque quería hacer el máster, era mi prioridad, volví y directamente me metí en el máster en la Universidad de Alcalá. Fue un año muy, muy rico también porque era como poner la teoría que me faltaba a toda esa práctica que yo había tenido dando clases en Irlanda. Un poco sola, ¿no? Porque bueno, había otros profes y tal, pero me faltaba toda la parte académica, pues profundizar esas clases que me dormía y que no me había formado bien, pues todo eso fue, bueno, yo en el máster lo disfruté muchísimo. Me acuerdo que en el máster había mucha gente joven y yo, que era la más mayor, porque ya tenía pues 32 años, creo. Pues ya tenía una trayectoria, había estado fuera, había trabajado y entonces tenía como una visión más completa. Así que nada, me encantó el máster y luego pues empecé a trabajar en una escuela y tal, nació mi hija, mi segunda hija, bueno, tengo un hijo y una hija, nació mi hija y ahí tuve un pequeño parón por el nacimiento de ella. Pero luego cuando era muy pequeñita entré en Tandem en 2009 y bueno, pues recuerdo el primer día que yo entré en Tandem y dije, este es mi sitio. Fue un poco igual como la primera clase, ¿no? Cuando tú dices, esto sí, aquí es. Y bueno, pues recuerdo con mucho cariño pues esa primera entrevista, ¿no? que hice, que fue con Matilde. Recuerdo hasta la ropa que yo llevaba puesta. Y fue un sitio que desde el primer momento me dio la sensación de que el ambiente, y creo que esto es porque, bueno, eran prácticamente todas mujeres y seguimos siendo la gran mayoría, hay un ambiente, no voy a decir muy familiar, que también lo es, pero muy de empatía,
de cercanía y de trabajar con las personas que trabajan con personas, ¿no? No solamente en la clase, que creo que es mi forma de trabajar, sino también en el contexto de compañeros de trabajo, jefas. Creo que eso ha marcado una diferencia, ¿no? Bueno, yo en Irlanda también tenía jefas, porque las 2 directoras con las que trabajé y luego en un colegio también eran todo mujeres. Entonces casi no he trabajado con hombres como jefes. Bueno, aquí se ha estado hablando durante estos días de que el sector está muy feminizado, y es verdad, hay muchas mujeres. Y en mi experiencia, pues la verdad es que siempre, o casi siempre, excepto un año, he tenido jefas y ha sido, creo que bastante enriquecedor, y creo que no hubiera sido igual con jefes. Cuando yo empecé en Tandem, mi hija tenía 9 meses y entonces pues como que el trabajo se adaptó completamente a mí y a mi bebé, ¿no? Entonces yo me acuerdo que desde muy pequeños los 2 niños, bueno, la niña y el niño, han estado en Tandem conmigo, pues de aquí para allá, a veces en clase, no la bebé, pero luego cuando eran un poco más mayores y yo me los tenía que llevar, pues han estado, y mis compañeras también. Ha sido un sitio donde hemos podido estar y desarrollar nuestro trabajo en las mejores condiciones de conciliación. Y eso es algo que, bueno, a mí me ha permitido, pues por ejemplo, me permitió aceptar ese trabajo, aún teniendo una niña muy pequeña, pero fue fácil adaptarlo. Y luego durante todos estos años, pues igual, ¿no? Porque yo he hecho un montón de cosas y siempre he encontrado esa facilidad también de tirar para adelante con los niños y con los proyectos, y siempre he tenido pues esa ayuda, ¿no? de empatía y desde el cariño. Y creo que eso es algo que, bueno, que no sé si nos diferencia, pero que nos define, ¿no? en Tandem, ese ambiente un poco femenino. Yo creo que el hecho de que haya más mujeres, por cómo somos en general nosotras, no quiero decir que no haya hombres que también lo sean, ¿no? Pero creo que en un ambiente donde hay muchas más mujeres, se respira más una cercanía y una empatía con las personas diferente. Creo que cuidamos diferente. Y entonces ahí también entra el cuidar a los compañeros, el cuidar a los estudiantes que llegan, ¿no? Entonces creo que eso es importante, pero que no creo, o sea, no digo que los chicos o que los hombres lo hagan, no lo hagan, pero a lo mejor lo hacen un poco diferente, ¿no? Desde otro punto de vista. Y bueno, pues yo es lo que he vivido pues con un montón de compañeras que tengo y algún compañero también estupendos y fabulosos, y las 2 jefas que he tenido desde el principio, que son Matilde y Begoña, ¿no? Entonces, bueno, yo en Tandem pues llevo 17 años, que son los que tiene mi hija, y en estos 17 años pues he tenido la oportunidad de hacer de todo, ¿no? Es un lugar en el que yo he podido crecer profesionalmente porque se me han dado oportunidades de todo tipo. Yo empecé como profesora, pero enseguida me convertí en la responsable de intercambios de idiomas hasta hoy. Después también fui jefa de estudios durante 5 años. Ahora me ocupo de los grupos y hago tareas de marketing también. Entonces, bueno, pues en verdad me siento muy afortunada, ¿no? de tener ese recorrido en un mismo lugar donde se me ha permitido y se me ha facilitado hacer todo esto. Recuerdo que cuando empecé, yo quería hacer el doctorado, de hecho me inscribí en el doctorado en la Universidad de Alcalá, pero lo tuve que dejar porque, bueno, realmente era demasiado tener 2 niños pequeños y seguir con el doctorado. Entonces, bueno, me fui por ese camino que fue pues quedarme en una escuela como Tandem, donde, bueno, pues hasta hoy he podido aprender y crecer profesionalmente en un ambiente, pues puedo decir que de mujeres, ¿no? También es verdad que en España, desde que yo volví, ha habido como muchas leyes, ¿no? que han facilitado también
la conciliación y que se valore, ¿no?, a la mujer en general en un ámbito social y profesional. Y entonces yo creo que ahí en España pues también estamos en una posición bastante interesante, ¿no?, para las mujeres. No conozco mucho en otros países, pero creo que aquí las leyes han favorecido mucho nuestra posición, ¿no? Pero bueno, también hay dificultades y pues si tengo que hablar de dificultades en el sector y en general para las mujeres, yo creo que, como decía al principio, una de nuestros mayores boicots a nosotras mismas es la falta de confianza, ¿no?, y la falta de seguridad y el no valorarnos y dudar siempre de nosotras. Yo hablo con muchas mujeres del sector y fuera del sector y siempre tenemos como ese miedo, ¿no?, esa falta de autoestima. Cargamos muchas veces con culpas, hay como una carga mental en las mujeres que bueno, pues que también nos dificulta, ¿no? Y yo creo, para mí y para muchas mujeres que conozco, tenemos que creer más en nosotras mismas, en nuestro trabajo, en nuestro valor profesional y personal y, bueno, en general en todos los sentidos, ¿no? Me parece que tenemos que aprender a saber valorarnos. La conciliación puede ser un problema, depende de, bueno, de dónde te encuentres. Para mí no ha sido un problema la conciliación porque, como ya os he contado, pues en tándem ha sido muy fácil, pero sí que puede ser también un problema pues si tener hijos o tener que, ya no solamente por tener hijos, tener que cuidar a un familiar, es difícil a veces compaginar, ¿no? Entonces ahí es muy importante que el entorno en el que estás trabajando sea un entorno que te apoye y que favorezca o que te facilite, ¿no?, esa situación en la que puedas estar, ya sean los niños o, como he dicho, pues no sé, un familiar o cualquier situación personal. Entonces, creo que ahí pues las mujeres, como también he comentado antes, tenemos una facilidad de cuidarnos quizá más empática o más cariñosa, ¿no?, que los hombres. Y luego, bueno, otra dificultad que yo veo en el sector, que no tiene tanto que ver con ser mujer o ser hombre, es un poco la exigencia, ¿no? Es un sector que, bueno, pues está cambiando mucho en los últimos años. Creo que se nos pide cada vez más cosas, ¿no?, adaptarnos a nuevas situaciones, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, con las nuevas necesidades de los estudiantes que llegan, las diferentes capacidades de aprendizaje que puedan tener nuestros estudiantes. Yo muchas veces me he sentido haciendo terapia con mis estudiantes, ¿no?, ayudándoles en infinidad de cosas. Entonces, al final, tenemos que tener un montón de recursos para un montón de situaciones diferentes más allá de enseñar lengua, ¿no?, o enseñar cultura. Y creo que en los últimos años eso se ha hecho como más exigente. Luego también, si estás en un centro acreditado del Cervantes, pues también hay que cumplir con, ¿no?, con un montón de cosas que tienes que demostrar pues una excelencia que a mí me encanta porque me gusta mucho trabajar bien y hacer las cosas bien y soy muy organizada, pero claro, la exigencia a veces es muy alta, ¿no? Y lo que yo veo en este sentido es que muchas personas en este camino pierden un poco la ilusión. Yo creo que hay que trabajar un poco con la motivación. Me parece un tema súper interesante y súper importante en la motivación de las personas que nos dedicamos al español como lengua extranjera, porque, como he dicho, se nos exige mucho y, por ejemplo, tenemos un convenio, los que estamos en la enseñanza no reglada, que quizá no es justo, ¿no? Porque, por ejemplo, dos ejemplos que me gustaría comentar. Hace poco vi una oferta de trabajo y se ofrecían 10 euros por hora para clases de español. Entonces, esto creo que no lo podemos permitir, ¿no?, que nuestro sector se convierta en eso. Y otro ejemplo, pues alguien me decía hace unos días también, yo voy a una terapia con mi psicóloga y tengo que pagar 60 euros la hora.
Sin embargo, como profesora de español, en ningún caso cobro algo que se acerque a 60 euros la hora si estoy en la enseñanza no reglada, a no ser que estés en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo veo un desequilibrio, hay algo ahí un poquito descompensado, ¿no? En lo que se nos exige y lo que se nos da, o el reconocimiento. Y me temo que eso afecta a la ilusión y a la motivación de muchas personas que no están de paso en el sector, que como yo, por ejemplo, pues hemos hecho toda nuestra trayectoria profesional aquí y vamos a continuar aquí. Entonces hay que cuidar también a las personas, ¿no?, que nos dedicamos a esto. Y bueno, yo no creo que sea un referente en el sector, me parece mucho decir, no soy tan conocida ni he hecho tantas cosas, pero sí creo que soy un referente en tándem, ¿no? En el ambiente en el que yo trabajo, pues la gente, pues todo el mundo me conoce, he hecho muchas cosas, he sido jefa de estudios y eso me ha permitido tratar muy de cerca con todo el equipo y creo que también me define un poco la ilusión que tengo por hacer cosas, ¿no? Yo siempre me meto en todos los proyectos, en las cosas que surgen, me encanta lanzarme a hacer cosas nuevas y ahí, bueno, pues arrastro a otros y a otras y entonces eso se contagia un poquito, ¿no? Y a mí me gustaría poder seguir en esa línea, ¿no?, de tener esa ilusión y yo dejarme arrastrar por los que me arrastran, pero también arrastrar a otros y hacer cosas que al final nos enriquecen, que nos enseñan, siempre aprendemos cosas, ¿no? Porque me parece que la formación continua, si eres profesora, tienes que seguir formándote durante toda la vida, hagas lo que hagas como profesor, ¿no? Si das matemáticas o si das historia o si das un idioma, o si enseñas idiomas, ¿no? Y bueno, para terminar, me gustaría hacer 4 propuestas para otras personas que estén empezando o que estén ya en el mundo de la enseñanza del español, que es un trabajo tan bonito. Yo creo que cuando estás en una clase, es que también la responsabilidad que tenemos y la suerte que tenemos de estar en una clase, cuando una persona viene a Madrid, por ejemplo, a hacer un curso, no solamente aprende un idioma, está viviendo una experiencia vital en su vida. Y nosotros estamos participando de alguna forma en esa experiencia, ¿no?, para bien o para mal. Entonces a mí me parece muy bonito poder intervenir o poder participar a veces de esas experiencias que tienen las personas que llegan hasta aquí, desde donde vengan, y por las razones por las que vengan, por las razones por las que hayan dejado su casa, su ciudad y hayan terminado aquí, y que tú puedas formar parte un poquito de eso, me parece algo maravilloso. Para mí, estar en una clase muchas veces es como un viaje, ¿no? Cuando entras en una clase y hay 5 o 6 nacionalidades y cada uno trae y aporta su manera de ver el mundo, su manera de aprender, su experiencia vital, eso es algo que a mí me llena mucho y por eso este trabajo me encanta, ¿no? Porque al final todo el tiempo estamos con personas. Todo el tiempo estamos trabajando con personas y compartiendo cosas con personas y bueno, eso es lo más bonito. Entonces, mis 4 propuestas son: la primera, formación, o sea, seguir aprendiendo, haciendo cursos, nuevos retos. Ahora, bueno, pues hay un montón de cosas de la inteligencia artificial que a mí no me convence tanto, pero yo ahora estoy, por ejemplo, haciendo un curso de neurociencia, acabé uno y ahora he empezado el segundo porque me interesa mucho el tema. Y todo lo que sea aprender, también todo lo que es las diferentes necesidades de aprendizaje que pueden tener diferentes personas, es algo fundamental que los profesores y las profesoras tenemos que saber y tenemos que aprender a gestionar. Entonces, formación continua siempre. La segunda propuesta: disfruta de lo que haces. Yo, si algo he hecho en estos 24 años de carrera, ha sido pasármelo muy bien en mis clases, mis viajes, con mis alumnos, por aquí y por allá. Creo que si no disfrutas, no transmites la ilusión tampoco, ¿no? Entonces, cuando tú te lo pasas bien, pues todos tenemos la experiencia de un profesor que disfruta de lo que hace. Es un profesor que te llega y con el que conectas.
La tercera propuesta es viajar, creo que es muy importante. Para mí los años en Irlanda, que estuve en total 5 años, fueron años maravillosos a todos los niveles. Y ahora, pues cada vez que tengo que ir de viaje a otro sitio, me encanta conocer otras personas, cómo trabajan, salir de tu pequeña zona de confort, creo que es necesario. Y por último, creo que es muy importante tener una vida equilibrada tanto en lo personal como en lo profesional. O sea, hacer muchas cosas a nivel profesional, pero creo que es muy importante cuidar mucho tu parte personal y cuidar mucho la calma, ¿no? Tener esos espacios de calma también para tú ser una persona íntegra y una persona que transmite, pues es importante tener ese equilibrio y creo que también aprender y enseñar desde la calma es algo que debemos plantearnos y trabajar. Y nada más, espero que os haya interesado y bueno, pues a disfrutar mucho de nuestra profesión, que es súper bonita. Hola, buenos días. Bienvenidas a la mesa de debate que pondrá el colofón a este mes violeta desde FEDELE. Hoy contamos con distintos perfiles profesionales dentro del sector L y nos gustaría que nos hicieran una breve presentación para conocer cuál es su papel dentro del sector. Así que adelante, muchas gracias y bienvenidas. Amaya, cuando quieras. Hola, encantada. Yo soy Amaya y soy directora de una escuela de español desde hace casi 25 años y más o menos hace 15 años abrimos también nuestra propia editorial y queremos poco a poco cambiar la forma de enseñar español y precisamente queremos romper estereotipos y que sea un material que haga pensar a la gente de verdad. Estupendo, muchas gracias, Paula. Hola, pues yo soy Paula y yo trabajo en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, como coordinadora de cursos de los cursos de español del departamento dentro del grado de estudios hispánicos. Estupendo. ¿Y Clara, por favor? Bueno, yo soy Clara de la Flor, soy periodista y editora de la revista Punto y Coma desde hace 20 años y bueno, veo que han cambiado bastante las cosas desde que comencé a trabajar, sobre todo con la visión que tenemos de las mujeres y la visibilidad que las propias mujeres nos queremos dar a nosotras mismas. Y bueno, y nada, estoy encantada de estar en esta mesa redonda. Y por último tenemos a Mar. Si eres tan amable, preséntate y danos una breve introducción de cuál es tu papel dentro del sector L como mujer. Mar, el micrófono. El micro, Mar. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. ¿Sí? Vale, yo soy Mar y tengo un proyecto que se llama Español en Pijama. Yo enseño español digitalmente, creo contenido para estudiantes de nivel intermedio avanzado y bueno, eso es lo que yo hago. Soy una profesora independiente. Estupendo, pues muchas gracias por esta breve introducción. Me gustaría que ahora nos centrásemos en cuáles son los obstáculos que llamamos invisibles que vemos las mujeres dentro del sector L y por qué pensáis que lo tenemos más difícil, por qué se nos exige una preparación mayor o quizá unos requisitos diferentes para ocupar puestos de responsabilidad a diferencia de los hombres. Amaya. Uy, a ver, yo he visto que ha habido un pequeño, gran cambio desde cuando empecé hasta ahora y me alegra ver que cada vez son más las mujeres que están en posiciones, en las posiciones de gerencia y que cada vez hay más espejos para que las nuevas generaciones vean que todo es posible, que podemos llegar a lo que queramos, como dijo Paula antes, que hay muchísimas posibilidades y
y es un cambio bonito, es un cambio que espero que siga con ayuda de todas y ayudándonos entre todas y apoyándonos, que siga ahí. Estupendo. Paula, por tu parte, ¿cómo lo ves según tu percepción dentro del sector? Pues bueno, yo creo que obviamente cada día rompemos más techos de cristal y rompemos barreras, aunque todavía, que por otro lado siga habiendo trabajo que hacer, pero me quedo con lo positivo que es que cada vez nos apoyamos más entre nosotras, nos ayudamos, somos referentes las unas de las otras y se crea una red muy bonita entre mujeres que se apoyan y se ayudan. Estupendo, Clara. Bueno, pues respecto a lo que has dicho de esos obstáculos que no se ven, quería mencionar el tema de la conciliación porque evidentemente a las mujeres nos cuesta bastante más compaginar nuestro trabajo pues con toda la carga familiar, y esto ya no es solo del sector, es una cosa general de la sociedad, porque creo que nos pasa en todas partes. Lo que pasa es que en el L se da la paradoja de que la mayoría somos mujeres, pero resulta que luego en los puestos de gran responsabilidad siguen predominando los hombres, ¿no? Luego, algo que igual tampoco se ve, pues es esa autoexigencia que tenemos. Yo no sé si porque necesitamos sentir esa autoridad con la que los hombres vienen de serie, y nosotras como bueno, que queremos estar ahí al mando también de las cosas, y es como que sí, que igual no se nos exige tanto a nivel de currículum, ¿no? Pero sí que tenemos que estar todo el rato demostrando que valemos, y eso también es una carga mental. Y bueno, y me parece fantástico que se creen espacios de diálogo, porque creo que compartiendo nos hacemos más fuertes, nos lo creemos más nosotras mismas, o sea, nos lo creemos como si no fuésemos de verdad, pero es que somos de verdad. Y es un poco reforzar unas a las otras, combatir el síndrome de la impostora, bueno, dialogar, ¿no? Que los hombres llevan dialogando muchísimos años, ellos tienen muchísimos espacios, ¿no? Entonces me parece bonito y me parece sobre todo necesario. Mar, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeras. Para mí, además, que trabajo sola, ¿no? Que no tengo compañeras de trabajo con quien pueda compartir. Para mí es especialmente importante estas situaciones, estos momentos en los que podemos compartir, aprender las unas de las otras. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Clara sobre que creo que ya cada vez menos es importante el hecho de demostrar que tu formación está a la altura y demás, pero sí que tienes que demostrar que tus capacidades personales están a la altura. Puede que un poco más por ser mujer. Y también creo que hay esa parte de carga mental que es muy también de mujeres, no solo en el mundo profesional, sino en todos los ámbitos, ¿no? Nos llevamos una carga más fuerte, más grande que la que a veces se llevan los hombres, y eso también supone un obstáculo que en este caso nos ponemos a veces nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, pero... De acuerdo. ¿Y qué cambios estructurales y qué herramientas en el día a día veis que son necesarias para que las mujeres no tengamos que estar constantemente eligiendo entre liderazgo y vida personal? Poner un ejemplo que sea tangible, de decir, pues, si no se tiene en cuenta esto, procederíamos de esta manera, y si tuviéramos esto, pues sí, podríamos conseguir X. Bueno, a mí lo primero me parece lo más evidente, que es los horarios. Es como lo que yo creo que es lo más fácil, lo más visible, y en lo que más puedes facilitarle la vida a la gente que necesita conciliar con su familia, ¿no? Y evidentemente la baja de paternidad me parece básica para poder compartir esos cuidados, ya sean de niños o ya sean de papás mayores, o los cuidados de ti mismo, ¿no? Entonces, cada uno, según las circunstancias, creo que está muy bien siempre el diálogo y tener en cuenta esos horarios y no torcerle el morro a nadie, ya sea hombre o mujer, por llevar a su hijo al médico, quedarse con su hijo o su hija cuando está mal, o llevar a su papá también pues al hospital, ¿no? Cuando lo necesita.
Amaya. Sí, estoy de acuerdo con Clara que esas son las ayudas que esperamos y que ojalá lleguen cada vez más y seamos más visibles. También creo que a título personal es importante que nosotras hagamos todo lo que podemos y aquí entra la parte en la que yo creo que sí podemos hacer, no solo luchar porque nos den esas facilidades, pero también dentro del aula nosotros ser muy conscientes con qué estamos haciendo, qué estamos ofreciendo a los estudiantes. Pensamos en cosas concretas, pequeñitas, en todos esos juegos de rol en los que la mujer, las chicas de la clase pueden tener una posición justamente de liderazgo dentro de ese juego de rol. En cualquier tipo de ejercicio que hagamos, darle un poco la vuelta para enseñarles también desde el español nuestros valores, que es que venga, chicas, vosotras podéis llegar, van a venir ayudas y también vosotras vais a ser más que capaces de llegar a donde soñéis. Y yo creo que es dentro del aula cuando tenemos una herramienta brutal siendo educadores y podemos hacer mucho bien, estoy convencida. Paula. Sí, bueno, yo apoyo todo lo que han dicho tanto Amaya como Clara. Creo que, como hablábamos antes, es muy importante que la propia institución para la que trabajamos o desde arriba, ¿no? Desde los diferentes gobiernos, empiece con esos cambios, ¿no? Importantes, pues de bajas de maternidad, paternidad, ayudas a la conciliación. O como otras cosas como se mencionó Amaya antes, ¿no? Como apoyo a, pues quizá mujeres con endometriosis o personas que necesitan, que tienen, bueno, pues problemas con todos los diferentes problemas a los que nos enfrentamos a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida. Eh, pero luego, pues es un poco también haciendo referencia a lo que ha comentado Amaya, ¿no? Nosotras tenemos un papel muy importante en el que pasamos muchas horas de contacto con nuestros alumnos y con nuestras alumnas y no solo enseñamos una lengua, sino que enseñamos unos valores. Al final, cuando todo lo que transmitimos, o sea, lo que llevamos nosotras al aula también es nuestra personalidad, nuestra ideología, nuestros valores y entonces es muy importante también todo eso que llevamos al aula y transmitir una enseñanza de L con perspectiva de género y descolonizada es esencial, yo creo. Mar. Pues bueno, yo en este caso, o sea, creo que sí, claro, estoy súper de acuerdo con lo que ellas dicen y todo. Para mí es bastante sencillo por esa parte, porque al ser una profesional independiente yo puedo tratar los temas que quiera en clase. Y como mis alumnos son de un nivel intermedio avanzado, tienen el nivel suficiente para poder hablar de temas sociales, de temas controvertidos a veces según la cultura del estudiante, que también ese es un tema que a veces pues, nos puede limitar un poco, porque bueno, ya sabemos cómo funciona. Pero en cuanto a esos otros problemas de conciliación, cuando hablamos de instituciones, de escuelas y todo, es muy complicado y claro que es la legislación la que tendría que proteger de alguna manera un poco más a las profes. Porque es complicado también cuando tienes algo así y se habla de los horarios de tarde que los alumnos buscan. Pues bueno, yo doy clases a veces por la noche, yo me organizo como puedo, pero con los cambios horarios de algunos alumnos, pues tengo que adaptarme y demás. Así que es un tema que es muy complejo y depende también de la situación de cada profesional, ¿no? Pero claro que tenemos una responsabilidad como profesoras y como mujeres también de que los estudiantes vean esa parte, conozcan cómo funcionan las cosas en España, qué hay de positivo, que ellos lo valoran muchísimo a veces según su país, pero también qué falta, ¿no? Qué pensamos nosotras que falta por hacer y que lo sepa y que podamos trabajar con eso en clase, ¿no? Estupendo, pues siguiendo la línea de qué puntos y qué herramientas son necesarias, desde vuestra experiencia, por parte tanto de las asociaciones como las federaciones, FEDEL en este caso, ¿qué papel
pensáis que puede ser de gran apoyo para conseguir esos objetivos a medio y largo plazo? Es decir, si pensamos en las situaciones que estamos comentando en esta mesa de debate a 5 o 10 años vista, ¿cómo pensáis que puede suponer un antes y un después? Teniendo ese apoyo tanto de asociaciones como de federaciones, como en este caso es FEDELE. ¿Cuál sería el impulso según vuestra forma de verlo desde dentro? A ver, yo como empresaria, claro, yo empecé muy jovencita, empecé con 26 y muchas veces me he encontrado en situaciones difíciles por un tema que siempre comenta Paula, del edadismo, y encima pues ser mujer, y he tenido que enfrentarme a distribuidores duros, o sea, es que el mundo editorial, cuando llegas a cargos altos, hay hombres bastante duros, ¿no? Entonces, muchas veces no es que la negociación sea dura, es que te están tratando, es que lo ves, es que hay, yo creo que aquí todos me vais a entender, porque hay cosas que no puedes, eh, no puedes demostrar, ¿no? A no ser que tengas ahí testigos delante, pero no puedes demostrar con datos, pero es una percepción de un cierto paternalismo y que muchas veces te enfrentas a situaciones muy difíciles. Yo creo que todas tenemos herramientas suficientes para defendernos en esas situaciones, pero de alguna manera no quieres montar follón, no quieres ser la pesada que siempre, pesada entre comillas, ¿no? Que se queja y tal. Entonces se agradece mucho si alguien de ese entorno presencia una situación de abuso muy sutil, son cosas muy sutiles, y le afea la conducta a alguien o te echa un cable y ya puedes ser quiero decir, puede ser de diversas maneras, y a mí me encanta abordar estas situaciones difíciles con unas risas, ¿no? Pero sí es verdad que de repente esas situaciones te hacen pequeñitas, entonces está muy bien hacer piña y señalarlas, ¿no? Y que no nos callemos y que no hace falta pues montar una situación incómoda y que no sea una lucha, sino que sea, oye, mira, pues me has dicho esto, pues eso me ha hecho sentir mal, ¿no? Igual no tiene que ser justo en el mismo momento, pero luego sí que puedes mantener una conversación aparte con esa persona, ¿no? Entonces hay veces que nos callamos porque estamos haciendo ese rol aprendido y repetido, entonces está muy bien que haya personas que alcen la voz, que se atrevan más, porque al final se va abriendo camino, ¿no? Y ya uno en el futuro, espero que no, o una en el futuro, no tenga que pelear tanto por ganarse ese respeto, ¿no? Que te hablen con respeto, que te hablen, que te escuchen de buenas a primeras con lo que tienes que ofrecer, ¿no? Sin mirar tu sexo ni tu edad, ¿no? Sino que seas una persona y no ser juzgada de antemano. Y yo creo que las nuevas generaciones vienen porque, fíjate, bueno, Paula y Mar como un ejemplo, pero vienen pisando fuerte y eso es algo increíble, el ver que venís sin miedos, hablando en este debate y diciendo, pues es verdad, tenemos que conseguir esto, y yo me imagino que he pasado como Clara y sí que he vivido eso, o sea, yo me acuerdo perfectamente de hablar con una editorial antes de empezar la mía y decir, pues tengo el método fantástico y mira, ábrelo, y aparecía una maleta y en la maleta se le caían unas cuantas cosas, entre ellas se le cae una compresa, y recuerdo un montón la cara que me puso el hombre de, ¿y esto hace falta? Y pensé... ¿Cómo lo estás preguntando? Es una palabra súper importante porque si vas de viaje vas a querer saber decir cómo es un tampón, una compresa y tiene que estar en la clase y tiene que aparecer. Entonces yo creo que las mujeres vamos a dar, vamos a revolucionar todo. Ya solo con ver la nueva generación que viene, la revista de Clara si la abres hay texto tras otro de mujeres poderosas y estaría muy bien que desde FEDELE tuviéramos ese apoyo para crear este tipo de espacios, pero también para si tenemos cualquier tipo de idea, de que nos estéis apoyando durante estos años, porque van a venir muchas ideas fuertes y sería genial tener ese apoyo de FEDELE. Mira, chica, me parece lo mejor. Vamos y encima vas a ayudar a otras y vamos a brillar todas juntas. Eso sería genial. Entonces, si yo esperara algo de FEDELE, sería eso, que nos siga apoyando, que me encanta que haya mujeres
con puestos de responsabilidad en FEDELE, que se vea, que tengamos esos espejos de grandes mujeres ahí que están dirigiendo, enseñando, que no quiere decir que no haya hombres, pero que aparezcan los dos, que se vea y que se apoye. Sí, eso es lo único que se podría pedir, creo, en este momento. Paula. Sí, de hecho, esto que acaba de decir Amaya me ha venido a la cabeza una idea que sería muy guay, la verdad, que sería tener alguna especie de espacio dentro de FEDELE donde pudiera existir como mentorías, ¿no? Como gente con experiencia como Clara o como Amaya que puedan actuar como mentoras de gente más joven que quizá tiene las ganas pero no tiene todavía la experiencia o no sabe por dónde tirar. Sería muy bonito crear una red así de mujeres que se apoyan, ¿no? Unas entre otras, mentoras, no sé, sería muy Sí, y guay, la es verdad. que mentoras sois vosotras también. Yo creo que con esto estoy con Clara, seguro que está pensando lo mismo que yo, que nos tratáis como mentoras, pero que nosotras aprendemos un montón de cada Sí, vez sí, que sí. hablamos con vosotras de, claro que sí, eso también se puede. Entonces yo creo que va por los dos lados. Sería más un lugar de compartir. O workshop, ¿no? O sea, yo veo que en el ámbito privado, ¿no? De las profesoras en línea, hay muchísima red, mucha red. Y eso me gusta. Bueno, y Mar lo sabe porque estás ahí muy metida. Y entonces, pues sí, y lo que dice Paula y lo que dice Amaya, ese apoyo de una idea, pues darle visibilidad y sí, generar más espacios de debate, porque de verdad funcionan y la gente está ahí como deseosa de aprender y de mejorar y tal, y creo que estaría muy bien que FEDELE pudiese poner en marcha una línea así parecida, ¿no? Sí, y creo que también, porque antes hemos comentado en España, en los valores españoles, y creo que todos los valores latinoamericanos, que yo tenía muchos estereotipos que he ido con los años trabajando, vienen con un montón de fuerza y con ganas de abrirse también. Todas las profesoras latinoamericanas son brutales. Así que si se crea este espacio, a mí, por ejemplo, me encantaría participar y ayudar y aprender también de las demás. Así que igual sí que, Paula, genial, a ver si Teresa ya va apuntando. Estoy ahí recogiendo y teniendo muchas sugerencias que ojalá las podamos traducir en proyectos reales y por supuesto desde FEDELE siempre vais a poder tener ese apoyo, ese soporte, ese darle voz a todo lo que se cuece en el día a día dentro de la profesión. Y Mar, ¿quieres añadir algo? Sí, sobre todo, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, me parece una idea estupenda lo que ha dicho Paula y claro, bueno, Clara y Amaya tienen mucha más experiencia, es otra cosa, pero sí, es verdad que en Internet también hay muchas redes de profesoras y demás, porque también cuando trabajamos así en línea, bueno, encontramos otros obstáculos diferentes, ¿no? También como mujer. Pues bueno, yo tengo también muchos compañeros hombres que hacen lo mismo que yo, crear contenido y no se enfrentan al mismo tipo de comentarios por parte de como puedo enfrentar yo, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo lo que pasamos las mujeres en general, sea cual sea el trabajo y al final este tema de la lucha, ¿no? De la mujer, es una lucha que no termina nunca. O sea, no hay un punto final. Entonces, es bueno ser positivos y ver las cosas con optimismo. Me imagino que dentro de 5 o 10 años todo será mucho mejor. Habrá muchas más mujeres con puestos de responsabilidad y muchas más mujeres, ya no tanto su puesto, sino que puedan servir de ejemplo y de referentes para chicas jóvenes que tengan ciertos miedos, que piensen que se las van a comer, ¿no? Y esto es muy, muy importante también que exista, pero claro, al ser una lucha que no termina, es bueno que celebremos los avances y las mejoras, pero saber que no podemos cansarnos, no podemos debilitarnos, hay que seguir, seguir, seguir y cada paso, pues la escalera no se acaba, hay que seguir subiendo. Yo, si me permitís añadir, es que me gusta mucho incidir en la manera de trabajar que tenemos unos y otros, ¿no? Y parece que pues la figura mental, ¿no? Que tenemos, la imagen mental que tenemos de jefe, pues es alguien muy autoritario y tal, y de repente te das cuenta
de que hay otra manera de trabajar, que es la nuestra. O sea, que en el pasado había muchos modelos, ¿no? de mujeres que habían llegado muy lejos porque no tenían hijos o tenían un modelo de trabajar o una manera de trabajar muy parecida a la del hombre prototípico. No quiero decir que todos los hombres sean así, ni mucho menos, pero sí al prototipo, ¿no? Con esa agresividad, con esa competitividad, y de repente vas viendo mujeres que tienen un liderazgo espectacular, a las que admiras y que son súper tranquilas, que se preocupan por los trabajadores y te preguntan, que tienen tiempo de preguntar a los trabajadores también cosas personales y son capaces de crear ese vínculo, ¿no? Que al final, bueno, es lo que hace a una empresa grande, ¿no? Que al final Claro, es esa parte es que siempre decimos que esté conectada la parte humana con la profesional, exacto, porque a exacto. fin de Entonces, cuentas primero somos personas y luego profesionales y eso sí, tiene que estar muy presente a la hora de las sí. relaciones profesionales entre los distintos compañeros del sector. Entonces creo que a muchas mujeres nos salen de manera natural esa actitud, ¿no? Y eso no quiere decir para nada que no seamos exigentes ni perfeccionistas, ni de verdad que exijamos que el trabajo sea de calidad. No está reñida una cosa con la otra, igual que no es lo mismo hacer un buen trabajo que echar muchísimas horas. No tienen nada que ver. O sea, hay gente que es muy efectiva y que valora, o sea, y que como jefa yo valoro que un trabajo esté bien hecho y me da igual las horas, me dan exactamente igual. Entonces, yo creo que ese tipo de valoración creo que las mujeres la tenemos bastante presente, ¿no? Y ese cuidado de que las personas estén bien y no jugar siempre con esa agresividad. Y a mí me encantaría fomentar eso en general en el mundo laboral. Y bueno, y no quiero decir que sea algo exclusivo de las mujeres, pero sí creo que nos distanciamos un poco ahí a nivel general, ¿no? Estupendo. ¿Tenéis algo más que añadir antes de finalizar la sesión? Creo que los puntos más importantes ya los hemos tratado. Entonces, en ese sentido, a modo de conclusión, pues primero os quería dar las gracias a todas las participantes en esta mesa de debate, también a todos los participantes que nos están viendo y nos han dado la oportunidad de escuchar experiencias y compartir reflexiones sobre el papel de la mujer en el sector L. Entonces, esto es algo muy relevante que también desde la Federación nos gustaría seguir siendo ese apoyo, seguir poniendo voz a todas esas experiencias, a todos esos proyectos que quedan por construir. Y aunque siguen existiendo desigualdades, especialmente en temas que hemos tratado como el liderazgo, la visibilidad y las oportunidades que tenemos en el sector, pues lo importante es que siga creciendo este grupo de mujeres profesionales que están comprometidas y que con su trabajo día a día están impulsando un cambio desde dentro de la profesión. Porque pensamos que construir un sector más equitativo no es solo cuestión de números, sino que hay que cambiar estructuras, dinámicas y la mirada. De qué forma miramos esos proyectos, ese día a día, esa profesión, esas rutinas, esos roles que hay que ir desempeñando dentro del sector L. Y por último, simplemente reiterar y volver a daros las gracias, que desde FEDELE estamos comprometidos y dispuestos a seguir apoyando iniciativas y proyectos de este tipo en esta línea de trabajo. Y como desde FEDELE lideramos la promoción activa de la igualdad en el sector, impulsamos acciones concretas, como por ejemplo nuestra red de escuelas socialmente responsables. Y desde este compromiso seguimos avanzando como referente en la construcción de un entorno más justo y más inclusivo dentro del sector L. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Sí. Adiós. Hasta luego. Adiós.